Bien, entonces, la clase pasada nos quedamos en un cálculo sobre un gas de partículas con interacción, ¿ok? Entonces, una de las fórmulas, les había dicho que había cometido un error, había hecho un paso en falso, perdón. Um, Nada más, creo que hay una persona con el micrófono prendido para que, bueno, a no ser que quiera participar, pero sale, gracias. Entonces, como les decía, nos quedamos con una integración. Nos dijimos en algún momento, en la clase anterior, que una cantidad Qn que teníamos que resolver era de la forma v a la n. Entonces, en uno de los pasos, ustedes pueden verificar esta expresión, más v a la n menos 2, por una doble integral. ¿Sale? Esta integral doble, bueno, era una suma sobre i menor que j, y teníamos aquí una doble integral, ¿ok? Una integral de 3R1, una integral de 3R2. De la función f y j, ¿ok? O si quieren ustedes la función f, que definimos también en la clase anterior, como una función de las variables R1 menos R2. Entonces, bueno, de hecho, en algún momento establecí el hecho de que nosotros podríamos hacer esta suma, porque estos índices originalmente eran I y J. Entonces, como además I es distinto de J, y además son variables de integración, que son variables mudas, entonces claramente nosotros podemos renombrarlas como se nos dé la gana. Al renombrarlas, podemos escoger estos dos símbolos, R1 y R2, y claramente la suma entonces va a poder realizarse en forma exacta. De hecho, la vez pasada dijimos que esa suma debería ser n por n menos 1 dividido entre 2, ¿ok? Porque pueden ver que esa fórmula es correcta porque pueden tomar todos los elementos i y j como si estuviesen en una matriz cuadrada, y claramente van a poder apreciar que la suma corre solamente sobre los elementos diagonal superior o diagonal inferior sin tomar en cuenta la diagonal, ¿sale? Y con eso van a poder hacer el conteo sin ningún problema. Ahora, pero antes de pasar a eso, y antes de resolver esta integración, porque esta integración la resolvimos de alguna forma, que a continuación lo voy a recordar para que lo tengan presente, es que hay un paso que debemos de hacer previo a realizar todas estas dos cosas, bueno, al menos estas dos cosas, resolver la integral y hacer la suma. Primero quiero partir de esta expresión porque se puede apreciar aquí ya en este momento un hecho bastante claro. Si se dan cuenta, estas integrales, cuando nosotros las integramos sobre los volúmenes, recuerden que estas integrales se hacen sobre un dominio de volumen V, tienen que integrarse con un factor f, que de hecho supusimos que era una cosa muy pequeñita, ¿ok? Entonces, noten que ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en la expresión previa, que hay un v elevado a la enésima potencia y aquí hay un v elevado a la enésima menos 2, con un factor que si no hubiese este término, estos dos competirían entre sí, ¿ok? Competirían entre sí, quiere decir que serían más o menos similares en tamaño, no habría uno más grande que otro. Sin embargo, debido al hecho de que nosotros estamos poniendo una f aquí, que es una cantidad pequeña, muy pequeña, podemos entonces ver que esta f bajo la integración se vuelve más pequeñito que el término que está aquí al inicio. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que si nosotros hacemos uso de la hipótesis recuerden que esta fue una hipótesis que hicimos desde el inicio, de que f es muchísimo menor que 1. Y recuerden que la f se definió en términos de una exponencial, entonces es un número como tal. Ya no hace falta compararlo con ninguna otra cosa. Recuerden que la hipótesis de que f es muchísimo más pequeño que 1 tiene que ver con
el tamaño del potencial de interacción entre las partículas en relación a las fluctuaciones térmicas, a la energía de las fluctuaciones térmicas, que es el inverso de la temperatura, el beta. ¿Ok? Entonces, podemos hacer la siguiente aproximación. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que sucede con el logaritmo de Qn. Ya en este momento vamos a ver qué sucede con el logaritmo de Qn. Y vamos a restarle, el logaritmo de v a la n. Vamos a fijarnos en esa expresión. De hecho, observen que esta expresión, esta diferencia, es en realidad, si ustedes usan la propiedad del logaritmo, no es más que q entre v a la n. Es logaritmo de Qn entre v a la n. ¿Ok? Y si se dan cuenta, entonces, esta diferencia de logaritmos, bueno, aquí hay una n que podemos sacar del logaritmo, eso lo voy a hacer después, pero observen que el logaritmo de este cociente es dividir toda esta expresión entre v a la n, lo siento, era un supraíndice, un exponente, no un subíndice, entre v a la n. Entonces, podemos ver que esto es logaritmo de 1 más v a la menos 2 por la suma y menor que j, la integral de 3R1, integral de 3R2, de la función f, que depende de estas variables, R1 menos R2. Ok, y entonces ahora sí, si nosotros usamos el hecho de que esta cantidad es muchísimo menor que 1, entonces podemos aproximar el logaritmo de 1 más esta cantidad solamente por esta cantidad. Recuerden que ya hemos hecho esa aproximación anteriormente. Dijimos que cuando x es muchísimo más pequeño que 1, entonces logaritmo de 1 más x es aproximadamente x. X más órdenes cuadráticos y todo lo que ustedes quieran. Órdenes de la forma x al cuadrado. Entonces, utilizando ese desarrollo, esa aproximación, podemos entonces decir que esto es aproximadamente igual. V a la menos 2 por la suma y menor que j, integral de 3R1, integral de 3R2, de esta función f, R1 menos R2. Pero además, de hecho, nosotros ya hemos avanzado en la realización de esta suma y de esa integración. La suma, como pueden ver, ya no tenemos que estar cargando con la suma. Ahora sí la sustituimos por n, por un medio de n, por n menos 1. V a la menos 2. Y tenemos aquí la doble integral, pero esta doble integral, de hecho, también ya la hemos hecho anteriormente. Recuerden que si nosotros hacemos primero esta integral, al depender la función únicamente de la diferencia entre R1 y R2, nosotros podemos transformar esta integral utilizando un cambio de variable cuyo origen esté montado en el punto R1. Entonces, cuando montamos ese origen en el punto R1 y hacemos la integración sobre R2, utilizando las coordenadas esféricas, nos podemos dar cuenta de que esta integral resultaría en 4 veces pi, que es la integración sobre el ángulo sólido, multiplicado por la integral de 0 a infinito, de R, el jacobiano de la transformación, es R o R cuadrada, R de R cuadrado. El jacobiano de la transformación es R cuadrada, ¿verdad? F de R, de R. ¿Ok? Porque son coordenadas esféricas. Este es un R cuadrado.
Y finalmente, cuando nosotros terminamos de realizar la integración sobre R2 y nos concentramos en la integración sobre R1, ya nada depende de R1. Entonces, al hacer la integración sobre R1 tenemos únicamente el volumen. ¿Ok? Esto, bueno, son los pasos, los pueden hallar en sus notas. Realizamos esta integración con ese resultado y ahora ya podemos reducir un poco la expresión para tener una expresión más compacta. Claramente, V se cancela con un V que tenemos aquí. Un medio, con este nos da solamente un 2pi. Y entonces tenemos n menos 1. Voy a ponerlo como 4pi entre v. No, 2pi entre v por la integral de 0 a infinito r cuadrada fnr de r. Y esta es entonces una de las expresiones que me interesan. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es juntar las cosas que ya había obtenido anteriormente. Ustedes recordarán que la función de partición para n partículas, entonces, la dividimos en dos cachos. Una integral tenía que ver con las integrales de momentos, sobre los momentos. Entonces, esta integral resulta en, si no me acuerdo mal, debería ser 2 veces mpi h cuadrada multiplicado por beta elevado a la 3 veces n medios multiplicado por qn. ¿Ok? Ah, y también tomando en cuenta el n factorial, que se me olvida. 1 entre n factorial como prefactor. Y lo que vamos a hacer a continuación es que ya que tenemos esta expresión para Qn, de hecho para logaritmo de Qn entre v a la n, entonces ahora sí podemos utilizar la aproximación de Stirling y tomar el límite termodinámico para hallar la función de energía libre de Helmholtz. ¿Sale? Pero antes de continuar con eso, déjenme borrar el pizarrón. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? O bueno, y tiene alguna duda, con gusto puedo resolver. O si me equivoqué también señálenme, según yo, esto es correcto, pero si tienen algo distinto en sus notas, háganmelo saber. Entonces, ¿tiempo para copiar no necesitan? Muy bien. Entonces, voy a continuar. Vamos a reservar entonces en la memoria este resultado, que es el importante de esta cantidad, y este resultado que es el que vamos a manipular a continuación. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a hallar la energía libre de Helmholtz. Entonces, la energía libre de Helmholtz, como función de las variables naturales, que son temperatura y volumen reducido, es menos constante de Boltzmann por la temperatura por el límite con n tendiendo a infinito de 1 entre n, que multiplica a logaritmo de la función de partición de n partículas. ¿Sale? Pero el logaritmo de la función de partición de n partículas, les voy a continuar, probablemente continúe mejor aquí abajo, porque esta expresión va a ser un poco grande. Entonces tenemos lo siguiente. Por un lado tenemos el logaritmo de esta cantidad. Vamos a empezar con esto, que es 3 veces n medios, logaritmo de 2 veces mpi entre h por beta,
más logaritmo de Qn que está aquí, menos logaritmo de n factorial, pero ustedes saben que el logaritmo de n factorial, usando la aproximación de Stirling, es más o menos n logaritmo de n menos n. Pero como además está en el denominador, toda esa expresión debería ir con signo negativo, entonces este es menos y este es más. Más órdenes que van como logaritmo de n, que cuando dividamos entre n y tomamos n tendiendo a infinito, eso va a desaparecer. ¿Sale? Ahora, recordemos que el logaritmo de Qn, voy a reescribir, ya voy a introducir la n al interior de todo el límite, bueno, de todo el paréntesis. Y vamos a hacer un poco de álgebra, sustituyendo lo que es logaritmo, la expresión que acabamos de hallar. Ya dije que iba a introducir la n al interior del paréntesis. Entonces, esta n cancela esta n y tenemos un factor que ya no cambia cuando nosotros hagamos crecer la n. ¿Sale? H cuadrado, me faltó aquí, h cuadrado por beta. Ahora, logaritmo de Qn lo voy a reescribir, si quieren se los recuerdo de este lado. Es logaritmo, ¿ok? Es logaritmo de v a la n, que de hecho es n logaritmo de v. Recuerden la expresión que obtuvimos. Obtuvimos una expresión del logaritmo de Qn menos logaritmo de v a la n igual a una integración. Ya no va en medio. Estaba recordando la parte anterior. La última parte es n más 1. Perdón, n menos 1. 2 veces pi entre v. No, entre v. Por una integral. ¿Sale? Pero voy a utilizar, fíjense, nada más por comodidad al escribir, voy a renombrar 2 veces pi junto con la integral. Le voy a dar un nombre corto para no estar escribiendo a cada rato la integración. ¿Ok? Ese nombre corto que se me antoja, a lo mejor va a ser menos b. O sea, b lo voy a tomar, lo voy a definir como menos, y el signo es un capricho, sí. Ahorita van a ver por qué. 2 veces pi por la integral desde 0 hasta infinito de r cuadrada f de r de r. ¿Ok? Entonces todo eso lo renombré, le llamé menos b, está allá, y vamos entonces a utilizar esta expresión para ponerla aquí. ¿Sale? Entonces primero noten una cosa, cuando nosotros dividamos entre n, el logaritmo de Qn, entonces esta n va a desaparecer y esta n, una de estas n, que de las que están aquí, también va a desaparecer. De hecho, ya les había anticipado anteriormente que el n-1, como n es del orden del número de Avogadro, entonces, pues podemos hacerlo n, si le quitamos 1, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces, quiero que observen que aquí podemos escribir el logaritmo de v, esta parte, más v entre n, que ya es el volumen reducido, por menos b, o sea, menos b veces 1 entre v reducido. ¿Ok? Y ahora ya lo único que me falta es terminar de escribir la aproximación de Stirling del n factorial, que es menos n, o sea, esta parte. El logaritmo de n, claramente la n también ya no cuenta, porque ya dividí toda la expresión entre n. Y nos resulta esta expresión que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda sobre todas la definición de B, los cálculos que hice y el álgebra para obtener esa expresión? ¿Alguna duda? Continúo entonces con la siguiente igualdad. Fíjense, ya casi estoy listo para tomar el límite termodinámico, todavía me falta un paso adicional, que de hecho ya está aquí
lo podemos ver directamente. Cuando tomamos el límite termodinámico, el número de partículas va infinito, el volumen va infinito. Aquí hay un logaritmo de v que se está yendo a infinito, pero aquí hay un menos logaritmo de n que se está yendo a infinito, bueno, en valor absoluto. De todas formas, cuando nosotros combinamos esto, el logaritmo de v con menos logaritmo de n, obtenemos menos, no, más logaritmo del volumen reducido. Entonces, pueden darse cuenta que cuando hacemos ese paso, cuando hacemos este paso de combinar estos dos logaritmos, ya nada lo que está en el interior de los paréntesis depende de n. Claro, hay términos que hemos ignorado, que son los órdenes de las aproximaciones, la aproximación de Stirling, aproximación del logaritmo, que son términos que se van más rápido a cero, por lo que ya no los tomamos en cuenta. Entonces, lo que quiero decir es que ya tenemos el límite, tal como está allí. Solamente hay que escribirlo como se debe. Entonces, tenemos menos la constante de Boltzmann por la temperatura por 3 medios, logaritmo de 2 veces m pi h cuadrada beta. Aquí más el logaritmo del volumen reducido menos b entre v más 1. Y esto es entonces, ahora sí, la energía libre de Helmholtz para nuestro modelo del gas ideal. Bueno, nuestra vaca redonda y pero con patas, ¿sale? Es un paso más allá de la aproximación más simple, que es la aproximación del gas ideal, ¿sale? Y vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de este resultado que acabamos de obtener. ¿Será que se puede emparejar con lo que ya, lo que tenían experimentalmente en forma heurística, como la ecuación de Van der Waals? ¿O qué es lo que nosotros podemos extraer? ¿Qué consecuencias podemos extraer de esto? Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es comparar la termodinámica que obtengamos de esta expresión con lo que conocemos fenomenológicamente de la termodinámica clásica, que es la ecuación de Van der Waals. ¿Sale? Entonces, les doy un tiempo para copiar. Si tienen dudas, díganme, por favor. Entonces, les doy un tiempo para copiar y continuamos con esa discusión. Bien, voy a proceder a borrar. Nadie necesita tiempo. Menos KBT, 3 medios, logaritmo. Voy a reescribir esta expresión aquí arriba. Entonces, nuestra expresión para la energía libre de Helmholtz, F de la temperatura y el volumen, reducido, es menos KBT, 3 medios, el logaritmo de ¿ok? Bien, entonces, ustedes recordarán que una de las formas de obtener una ecuación de estado es tomando las derivadas parciales de una relación fundamental e identificándola con la variable correspondiente. En este caso, como estamos en la representación de la energía libre de Helmholtz, podemos obtener una ecuación de estado utilizando la derivada parcial de la energía libre de Helmholtz respecto del volumen. O sea, debemos recordar que
una ecuación de estado en esta representación sería la presión igual a la derivada. Nada más déjenme ver el signo, eso siempre me falla. Es la derivada menos la derivada, claro. Menos la derivada de la energía libre de Helmholtz respecto de el volumen, manteniendo, claro está, la temperatura constante. ¿Por qué quiero obtener esta ecuación de estado? Porque, bueno, recuérdenme, en la clase pasada discutí la ecuación de Van der Waals y el desarrollo virial de la ecuación de estado, o no hice esa discusión. ¿Alguien me puede ayudar? No, creo que no lo hizo. No hice la discusión de la ecuación de Van der Waals. Ah, ok, entonces voy a hacer una pausa para hacer eso de una vez. Entonces, bien. Seguramente en algún momento en termodinámica vieron que una de las ecuaciones maravilla de la termodinámica es lo que se conoce la ecuación de Van der Waals, ¿sale? Es lo que se conoce como ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es una ecuación de estado heurística, o sea, no es una ecuación de estado que se haya obtenido a partir de principios de la termodinámica o incluso de manera fenomenológica, sino que, bueno, Van der Waals tuvo una maravillosa idea acerca de proponer una ecuación que pudiera reproducir con mayor fidelidad las observaciones termodinámicas que se conocían en ese momento. Y pues le pegó al gordo, como decimos coloquialmente, ¿verdad? O sea, su ecuación de estado es una de las ecuaciones favoritas de la gente que trabaja con termodinámica, especialmente de los gases no ideales. Y tiene dos parámetros que son fenomenológicos, al menos desde el punto de vista experimental. La ecuación de Van der Waals, déjenme la escribo. Es con doble A. La presión más A entre el volumen reducido al cuadrado. Todo esto multiplicando a el volumen menos B igual a K beta. También, supongo en termodinámica, les hablaron acerca de la interpretación de lo que sospechaba Van der Waals. El parámetro B para Van der Waals tenía que ver con el hecho de que las moléculas o las partículas que componen el gas no son partículas puntuales, ¿sale? O sea, B tiene que ver con un volumen. El parámetro B está relacionado con un volumen finito de las partículas que componen el gas. Sospechaba, me imagino, Van der Waals, que si uno comprimía el gas y lo comprimía y lo comprimía y lo comprimía, pues eventualmente uno debería terminar con un volumen que ocupasen todas las partículas o toda la materia, no necesariamente partículas, porque recuerden que en aquel momento la hipótesis atómica era realmente cuestionada. Toda la cantidad de materia que compusiese el gas debería de obtener un volumen, digamos, final, un volumen más allá del cual ya no podríamos seguir presionando para compactarlo lo más posible. Entonces, bueno, este señor se imaginaba, bueno, pues ¿por qué suponer que las partículas son puntuales si realmente podrían tener un volumen? Mientras que el parámetro A lo relacionaban con una interacción. Aún si nosotros nos imaginamos como al sistema de un gas ideal, bueno, un gas real, nos lo imaginamos con este esquema acerca de que se trata de partículas que se mueven, chocan contra las paredes continuamente para generar las propiedades macroscópicas, pues claro está que deberíamos de suponer, como en la mecánica clásica ocurre, que las partículas pueden interaccionar entre sí. Puede ser esta interacción positiva, o sea, atractiva, o puede ser repulsiva. Dependiendo de la naturaleza, nosotros podríamos en un momento dado tener una mayor presión o una menor presión debido a esta interacción. Si las partículas tienden a rechazarse, no pueden estar juntas en el mismo espacio, claramente van a ejercer una presión sobre las paredes mucho mayor que si tuviesen, por ejemplo, una interacción
atractiva. Si tuviesen una interacción atractiva, pues entonces las moléculas pues, quieren estar juntas como si estuvieran en una pachanga. Y entonces la presión con las paredes, debido a la interacción atractiva, pues se vería disminuida, se vería apantallada, mermada por ¿cómo se llama? Por esta tendencia a aglomerarse. ¿Ok? Entonces, en principio, esta, digamos, es la idea que hay detrás acerca de la introducción de esos parámetros desde el punto de vista de la termodinámica. Y lo que queremos ahora es, pues, ver si nosotros con nuestra herramienta de la mecánica estadística podemos, a lo mejor, recuperar, a lo mejor no en su totalidad, o a una versión de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, para eso, déjenme platicarles de un teorema que también seguramente fue el tema de discusión de la termodinámica clásica, que es el teorema del virial. Bueno, lo que nos dice la representación virial o el desarrollo virial para los gases es que cualquier ecuación de estado que nosotros querramos proponer para gases reales podría tenerse como un desarrollo en serie de potencias del volumen reducido. Entonces, el desarrollo virial solamente se los presento. Es una representación de la ecuación de estado. Para gases reales. Como una serie de potencias del volumen reducido inverso. O sea, que si nosotros tenemos el cociente de la presión entre la constante de Boltzmann por la temperatura, entonces nosotros sabemos que esta combinación para el gas ideal es simplemente 1 entre V, ¿verdad? Eso, 1 entre el volumen reducido. Pero si nosotros agregamos, si nosotros quisiéramos hacer correcciones al gas ideal, nosotros tendríamos que hacer un desarrollo en serie del volumen inverso. ¿Ok? O sea, sería, hasta aquí tendríamos el gas ideal. Y si nosotros quisiéramos tener una expresión para el gas real, tendríamos que introducir parámetros fenomenológicos. Por ejemplo, una constante B, que podría fijarse a través de los experimentos en el volumen inverso al cuadrado, más una constante C. Voy a ponerle C más grande. Por el volumen elevado al cubo. Y así sucesivamente más D veces volumen a la cuarta potencia inversa, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, mucha gente que trabaja con esta clase de expresiones, que se dedica al estudio de fluidos o de los gases, uno de los santos griales para ellos es las ecuaciones de estado, una ecuación de estado que logre reproducir fielmente las características termodinámicas que se observan en forma fenomenológica. Claro, desde la mecánica estadística hacemos nuestra chamba tratando de ver cuál es la teoría que podría reproducir estas expresiones. ¿Vale? Bien, esto es por un lado. ¿Y qué pasa entonces con ¿cómo se llama? Con la ecuación de Van der Waals? Lo que vamos a hacer a continuación va a ser obtener el desarrollo virial para la ecuación de estado Van der Waals y vamos a ver qué es lo que resulta de obtener los coeficientes que nosotros tenemos aquí para el desarrollo virial. Insisto, esta es la forma más general de la ecuación de estado. ¿Ok? Sin embargo, hallar los coeficientes es una tarea bastante pesada, especialmente si no tenemos una teoría para obtenerlos de manera analítica. La gente suele utilizar esa expresión para tener expresión, para fijar parámetros de manera fenomenológica. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer entonces el desarrollo virial para la ecuación de estado. Y finalmente, después de que hagamos esto, vamos a obtener nuestra propia ecuación de estado, la que acabamos de obtener con esta relación fundamental, y vamos a comparar vis a vis cada expresión. ¿Sale? Entonces, observen que de la ecuación de Van der Waals podemos despejar la combinación P entre KBT de la siguiente forma. Tomamos dividiendo
bueno, dividimos todo entre KBT y de hecho dividimos todo entre V menos B. Ah, perdón, aquí era entre V cuadrada. Entonces pasé este cuate de este lado de la expresión, este lo voy a pasar al otro lado. ¿Vale? Ahora pueden ustedes notar que puedo repartir el denominador entre los dos términos que están en el numerador y despejar la combinación P entre KBT. Eso es igual entonces a 1 entre V menos B. Como aquí sale más A entre V cuadrada entre KBT, entonces pasa al otro lado de la igualdad como menos A. Le voy a poner A entre V cuadrada. No, mejor A entre KBT entre V cuadrada. Es lo mismo. ¿Sale? Y ahora, noten que todavía no es un desarrollo virial porque no tenemos una serie de potencias del inverso de V. Lo que nos está echando mosca es esta menos B que está aquí. Pero afortunadamente conocemos el desarrollo de la serie geométrica y podemos ver que esta expresión se puede desarrollar de la siguiente forma. Entonces, primero factorizamos 1 entre V del primer término. Lo factorizamos y claramente podemos ver que esto multiplica a 1 entre 1 menos B entre V. Y es aquí donde vamos a hacer el desarrollo de la serie geométrica. Menos, este término permanece inalterado. Y noten entonces que podemos hacer lo siguiente. Al desarrollar esto en serie de potencias nos queda, el primer término es 1 entre V, porque es el término que está multiplicando, el primer término de la serie es 1. El siguiente es 1 entre B entre V cuadrada y así sucesivamente. Más el término que es AKBT entre B cuadrada. ¿Ok? Y nada más vamos a retener los primeros dos términos para que cortemos el desarrollo virial hasta segundo orden, ¿sale? Tal como lo tenemos aquí arriba. Aquí tenemos hasta segundo orden, término con B. Entonces, la combinación P entre la constante de Boltzmann por la temperatura es igual a 1 entre V, más los términos, y aquí discúlpenme, se me fueron las cabras, este es negativo, porque es negativo aquí. Entonces, el término cuadrático, el siguiente orden, más allá del lineal, del inverso, es B entre V cuadrada menos AKBT entre V cuadrada. O sea, B menos A entre KBT por 1 entre V cuadrado, más órdenes superiores. Los órdenes superiores, pues podemos ver, por ejemplo, que el siguiente término sería B entre V cúbica. De hecho, aquí, perdón, se me fueron las cabras, me faltó un cuadrado porque estamos haciendo el desarrollo en serie geométrica. Sería B cuadrada entre V cúbica más órdenes superiores. ¿Sale? Entonces, ya estamos ahora sí listos porque este es el desarrollo en serie de potencias inversas del volumen reducido. Y vamos a ver qué es lo que sucede con nuestra expresión para el gas que acabamos de proponer, con la interacción que acabamos de ofrecer. Entonces, ahora sí, obtenemos de la energía libre de Helmholtz, que acabamos de calcular. Esto es Van der Waals, ¿sale? Aquí no hay que, no hay que perder el hilo, esto es Van der Waals. De la energía libre de Helmholtz,
reducida, obtenemos lo siguiente. Entonces, la presión es menos la parcial de F respecto de V, manteniendo la temperatura constante, y esto es igual. Entonces, el único lugar donde aparece el volumen, déjenme ver dónde es. Aquí no aparece volumen, aquí sí aparece volumen, y el término que nos da aquí es 1 entre V, es la derivada del logaritmo. Perdonen, me faltan algunas cosas. Me falta el menos KBT, y con el signo menos que está aquí, este menos se cancela, me queda solamente más KBT por la derivada respecto de V. Este que es 1 entre V. El siguiente término es menos, con este menos es más, con este es menos, menos. B, y la derivada con respecto a V es 1, entonces esto me queda solamente menos la constante de Boltzmann. Disculpe, Doc. Por B, sí. Ese V iba dividiendo. ¿Cuál, perdón? La que multiplica la B. Según yo recuerdo que lo que Iba obtuvimos estaba dividiendo. dividiendo. Sí, tienes toda la razón. Espérenme un momento. Ujú. Ujú, sí, sí, tienes toda la razón. Gracias, porque de hecho esto no es consistente con el desarrollo virial. Este, muchas gracias, porque no debe haber términos constantes. Entonces, gracias, esto es B entre V, y al derivarlo nos queda menos V al cuadrado, ¿ok? Quiere decir entonces que este menos se convierte en más, y esto se convierte en V cuadrado. Muy bien. Fíjense que ahora si nosotros comparamos, si nosotros, bueno, dividimos entre KBT, esto implica que la presión entre la constante de Boltzmann por la temperatura es igual a 1 entre V, volumen reducido, menos, perdón, más B entre V cuadrado. O sea que nuestra expresión para la ecuación de estado, utilizando estas hipótesis de la mecánica estadística, nos conduce a un desarrollo virial trunco hasta segundo orden, ¿ok? Pero si nosotros comparamos nuestro desarrollo virial con la expresión que tenemos para Van der Waals, podemos identificar el parámetro B de la siguiente forma. De hecho, a ver, déjenme ver. De hecho, déjenme utilizar un desarrollo, a ver, un momento. Uh-huh. Sí, ok. Vamos a dejar la expresión hasta aquí, esto es correcto. Pero antes de continuar, porque ahorita que ya quería utilizar la interpretación de los parámetros fenomenológicos con la expresión que acabo de obtener, pero todavía me falta un paso adicional. No sabemos quién es B para nosotros es solamente una integral que no hemos realizado, es una integral abstracta y necesitamos saber cuál es la forma de esta integral antes de continuar con el cálculo, ¿ok? Entonces, antes de hacer la comparación, vamos a calcular B. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, antes de comparar, hay que comparar, hay que calcular B. Recuerden que B la definí como menos 2 veces pi, la integral de 0 a infinito de r cuadrada, f de r, de r. Y necesito yo ahora un modelo para f de r. Si queremos hacer ese cálculo, necesitamos forzosamente para la interacción, un modelo para la interacción. ¿Sale? Entonces, déjenme borrar el pizarrón, pero antes les doy tiempo y continuamos.
Bien. ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, doctor. Uy. Ok, entonces, fíjense, entonces, ¿quién era la FDR? Si ustedes recuerdan repasar sus notas, FDR la definimos como la exponencial de beta veces menos beta veces la interacción menos 1. Esta fue la definición que dimos. Exponencial menos beta veces la función phi de interacción, que de hecho nada más depende de R, la distancia entre las dos moléculas o partículas. Esta exponencial menos 1. ¿Quién es phi de R? Bueno, pues phi de R va a ser una interacción. Si nosotros tenemos una partícula aquí y otra partícula acá, y esta es la distancia, entonces estas partículas ejercen una atracción o una repulsión dependiendo de la interacción, del tipo de interacción que tengan, que va a estar definida por una función phi que va a depender de D, ¿sale? Esta sería como la energía de interacción. Y hay muchos modelos para la energía de interacción. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen algunos de ellos. Si consideramos partículas clásicas y estas interaccionan vía la gravitación, pues entonces el potencial de interacción va como 1 entre R cuadrada, una constante, algunas constantes que estén ahí, pero esencialmente irían como como el inverso. Entonces, la mayoría de los modelos dependen del inverso, perdón, de hecho no debería ser el inverso cuadrado, es el inverso directamente. Entonces, la mayoría de las interacciones van como la distancia al cuadrado, a la menos 2, perdón. El inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, mientras más grande sea la distancia, claramente más débil es la interacción. Sin embargo, estas interacciones son puramente repulsivas o puramente atractivas, dependiendo del signo, ¿sale? No obstante, cuando uno trabaja con moléculas, y de hecho ustedes incluso conocen ejemplos, por ejemplo, la interacción del electrón con el núcleo cuando se encuentra formando un átomo de hidrógeno, la interacción de hecho sí tiene que ser una parte puramente repulsiva, que es la electrostática, puramente atractiva, que es la electrostática, ya que el núcleo tiene una carga positiva, el electrón tiene carga negativa y entonces la interacción tiende a hacer que se atraigan estas dos cosas. Sin embargo, debido al hecho de que hay un momento angular, si nosotros pensamos en el esquema clásico, aún en el cuántico, es la misma situación, el momento angular provee de una interacción efectiva, que de hecho se vuelve repulsiva. Es por esta razón, o sea, el momento angular junto con la interacción atractiva, que podrían existir órbitas estables, por ejemplo, como la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La interacción entre las masas es atractiva, ¿sale? Pero al momento de nosotros tener a la Tierra dando vueltas alrededor del Sol, se genera un momento angular que provoca una especie de interacción ficticia, si lo quieren ver así, que hace o que haría que la partícula se fuera hacia el infinito. Sin embargo, la combinación de estos dos fenómenos provocan una competencia entre las interacciones, una parte atractiva y una parte repulsiva que provocan un movimiento estable a un determinado valor o una determinada distancia, por ejemplo, en el caso de la Tierra y el Sol,
pues estamos a una distancia promedio que es estable, ¿sale? En todo caso, el mismo razonamiento se sigue cuando nosotros tenemos a escala microscópica interacción entre moléculas. Las moléculas, además de las interacciones electrostáticas, pues también pueden tener diversas formas de interacción que provoque, por ejemplo, que a cortas distancias las interacciones sean atractivas y a largas distancias sean repulsivas o viceversa, ¿sale? De tal forma que siempre se generan estados estables, tal como ocurre, por ejemplo, con el átomo de hidrógeno. Aunque la interacción es atractiva, no significa que queden permanentemente unidos, sino que el electrón se encuentra en órbitas que son estables, ¿sale? Dependiendo de cuál sea la energía de excitación correspondiente. En todo caso, de lo que los quiero convencer es que un modelo apropiado para un gas que consta de moléculas que podrían tener interacciones atractivas y repulsivas simultáneamente en el modelo, deberíamos, por ejemplo, tener una forma más o menos parecida a esta. Entonces, las interacciones efectivas tienen partes atractivas y repulsivas. Entonces, si nosotros viéramos el potencial de interacción efectivo como función de la distancia, que la función esta es R, entonces, a escalas cortas muy cerquita, por ejemplo, la interacción podría ser repulsiva, a escalas largas podría ser atractiva, y eventualmente podría funcionar como partícula libre. Seguramente este potencial lo conocen muy bien de sus cursos de mecánica cuántica, ¿verdad? Hay otros, por ejemplo, que podría ser al revés. Podría ser atractiva al inicio, o podría ser repulsiva, y bueno, ok. Cambiando solamente el signo tendríamos el caso contrario, pero necesito avanzar en la explicación siguiente. Si nosotros quisiéramos proponer un modelo como este, de hecho hay un modelo muy famoso que se conoce como el potencial de Lennard-Jones, que tiene que ver con la diferencia de dos potencias de diferentes órdenes. Sin embargo, eso nos complicaría mucho la integral. Queremos ponerle patas a la vaca esférica, pero no les queremos poner patas reales todavía. Vamos a hacer una aproximación, vamos a hacer un diseño del potencial inspirados en esta forma que es, digamos, de la forma más genérica que existe para potenciales que tienen estas características, ¿sale? Y a continuación les presento nuestro modelo de juguete para el potencial que tenemos aquí. Insisto, quiero hacer la vida fácil, no quiero hacerles la vida complicada resolviendo integrales que son súper complicadas. Entonces, un potencial más simple que recupera las características mencionadas sería, por ejemplo, el siguiente. Entonces, voy a poner aquí el esquema del potencial. Sabemos que a escalas súper pequeñitas debe haber una interacción infinita. O sea, debería haber como una especie de barrera de potencial. ¿Por qué ocurre esta barrera de potencial? Bueno, puede deberse a muchas cosas. Una de esas tiene que ver con el hecho de que a lo mejor la partícula tiene un volumen finito. Si nosotros tenemos un electrón y queremos acercar el electrón al núcleo, y sobreponerlo con el núcleo, pues no podemos, ¿verdad? Porque eso requeriría una energía infinitamente grande. Hay una barrera de potencial que me impide que el electrón esté sobrepuesto físicamente en el espacio con su núcleo. Entonces, quiere decir que de alguna forma vamos a tener una especie de barrera dura que va a hacer imposible que las partículas se penetren entre sí una con otra. O sea, esa sería la aproximación de esfera dura. Sin embargo, no queremos que solamente sean esferas duras y que colisionen como si fueran bolas de billar.
lo que queremos es que además tengan una parte atractiva. Entonces, una de las cosas que podemos suponer para imitar este comportamiento sería suponer que hay una barrera infinita, de potencial infinito. ¿Sale? Entonces, aquí hay una barrera de potencial infinito. Y entonces, si nos quedamos con esto, por ejemplo, si yo aquí dibujara una línea roja paralela, horizontal, si nosotros consideramos un potencial de esa forma, entonces tendríamos un problema grave porque no tendríamos la parte, la parte atractiva. Aquí nada más sería una parte repulsiva. ¿Sale? Les digo que esta sería la aproximación de esferas de billar. Ahora, si queremos nosotros hacer que las partículas no solamente choquen como esferas de billar, sino que tengan la posibilidad de estar juntas debido a una interacción atractiva, a lo mejor una interacción efectiva que provenga por el juego entre diversas interacciones debido a la complejidad a lo mejor de la partícula que está bajo estudio, entonces podríamos ponerle un pozo de potencial de esta forma. Entonces, ahora sí, tengo dos esferas de billar, dos esferas duras. Chocan, colisionan, porque no se pueden sobreponer una con otra, y esto está modelado por esta barrera infinita de potencial. Sin embargo, pueden quedarse pegadas un ratito. Dependiendo de la profundidad del potencial, si yo hago este potencial muy profundo, entonces a lo mejor las partículas pueden acercarse suavemente, de tal forma que cuando tienen una colisión pequeña, las partículas quedan pegadas, o sea, la energía cinética a lo mejor no es suficiente para romper la barrera de energía del pozo del potencial y se quedan pues durante un rato a lo mejor allí hasta que a lo mejor una fluctuación térmica las saca de este estado. ¿Ok? Esto es, ese fenómeno o este proceso que acabo de describir debería estar modelado por este pozo de potencial. Mientras más profundo sea, va a ser más fácil que las partículas queden unidas, no importa con qué energía cinética hayan colisionado. Si el pozo de potencial es menos profundo y las partículas chocan, si chocan con una energía potencial grande, claramente va a predominar el comportamiento de la pared infinita, impenetrable, por lo cual van a considerarse como esferas duras. Para que puedan pegarse, cuando este potencial es pequeñito, vamos a requerir la condición de que las moléculas se acerquen con poca energía cinética para que el estado ligado, el estado estable, no se rompa tan fácilmente. Claro, pero si las partículas están lejos unas de otras, pues no se ven. Si no se ven, no se sienten, entonces el potencial de interacción a distancias más grandes que este valor debería ser 0. ¿Ok? Entonces las partículas no se miran más allá de una determinada distancia. Vamos a suponer que esta distancia, 2 veces R0, y vamos a suponer que esta distancia es R0. Podríamos ponerle nombres diferentes, podríamos escoger nombres distintos, pero por comodidad voy a escoger esta distancia como esta distancia igual a esta distancia. Claramente aquí a la escala no es lo que estoy escribiendo, pero esas son las consideraciones. Esta distancia debe ser el tamaño de la esfera dura. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda acerca de la descripción de este potencial? Bueno, ahorita voy a poner la descripción exacta en forma analítica. Este es el potencial phi. Esta es la distancia. Y phi de R, entonces, es de la siguiente forma. De 0 a R0, el potencial es infinito. Entre R0 y 2 veces R0, el potencial es, digamos, menos, déjenme ver qué número conviene, menos phi 0. Y después de 2 veces R0, el potencial es 0. No hay interacción más allá de esta distancia. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar este modelo para la FDR y utilizando esa FDR vamos a calcular la correspondiente integral.
Ujú. Entonces, fíjense, ¿quién es f de r? Utilizando este potencial, f de r queda de la siguiente forma. Si nosotros estamos en la región en donde r es menor que r0, entonces el potencial es infinito, infinitamente grande. Como el potencial es infinito, esta exponencial es 0. Lo que quiere decir es que únicamente nos queda, es menos infinito, 0. Únicamente nos queda aquí menos 1 para la f de r. ¿Ok? Ujú. Si nosotros tomamos un valor entre R0 y 2 veces R0, entonces nosotros tenemos aquí exponencial. Ajá, sí, está bien. Entonces aquí tenemos exponencial de menos beta veces phi 0, cuando R está entre 2 veces R0 y R, entre R0 y 2 veces R0. Y finalmente, cuando R está por encima Menos 1. de R0, sí, escucho, menos 1. ¿A este decías? ¿Esa era la corrección? Sí. Gracias. Ajá, entonces finalmente cuando tenemos a R por encima de 2 veces R0, entonces el potencial vale 0, la exponencial vale 1, con este menos 1, la f de R vale 0. Y ahora sí estamos listos para hacer la integración. Entonces, el valor de b, que es menos 2 veces pi, la integral de 0 a infinito, de r cuadrada por f de r, se convierte en 3 partes. ¿Sale? De hecho, únicamente 2. Porque la última, cuando r está más grande que 2 veces r0, esta ya no cuenta. Entonces, nada más hay 2 partes que van a interesar. La integral de 0 a r0 de menos 1 por r cuadrada por f de r. F de r es menos 1. Y la siguiente es, voy a poner aquí abajo, menos 2pi. Bueno, voy a poner el menos 2pi. La integral de R0 a 2 veces R0 de esta constante. R cuadrada de R. Bien, la primera integral la resolvemos en 3 patadas, ¿verdad? Esto no es más que R cúbica entre 3. Y valor en R0 y 0 es R0 cúbica entre 3. Menos con menos es más, entonces esto es 2 veces pi. R0 cúbica entre 3. La siguiente integral, noten que esta exponencial es una constante. Y además voy a hacer todavía un truco adicional. No un truco, una aproximación. Vamos a decirlo como se debe. La aproximación es la siguiente. Todo el tiempo hemos dicho que la interacción debe ser pequeña. ¿Sale? Entonces, noten que aquí nosotros tenemos la combinación exponencial menos beta veces phi 0 menos 1. Pero si phi 0 está muy cerca de 0, entonces nosotros podemos aproximar la exponencial como 1 menos beta veces phi 0. En todo caso, lo que está dentro de los paréntesis lo podemos aproximar como menos phi 0, bueno, esta combinación es menos beta phi 0. Y hay que resolver la integral que está desde R0 hasta 2 veces R0 de R cuadrada de R. Y voy a continuar por aquí la integración que estoy haciendo. Pero antes necesito borrar esta parte. ¿Puedo borrar? 2pi, ¿no? ¿Todavía no? Doc, ¿Sí? falta el 2pi, ¿no? Ah, muchas gracias. El 2 veces pi que lo puedo factorizar. Gracias.
Voy a borrar entonces de este lado. Bien, entonces el B es 2 veces pi R0 cúbica entre 3 más beta, pero beta es 1 entre KBT, entonces voy a escribirlo como se debe. Es phi entre KBT multiplicado por esa integral. Y está bien, esta integral se puede hacer, bueno, muertos de la risa, ¿verdad? Nada más hay que ponerla como R cúbica entre 3 y evaluar entre los límites de integración. Pero le voy a dar un nombre, o me conviene hacerla de una vez. A ver, déjenme pensar. Bueno, la voy a hacer, después le doy un nombre corto si es que lo necesito. R cúbica entre 3 es 2 veces R cúbica, R0 cúbica entre 3 menos R0 cúbica entre 3. Ah, bueno, creo que sí podemos a lo mejor hacer un poco de álgebra para ponerla. Este es phi0. Ajá. Este es 2 por 2 son 4, por 2 son 8, 8 menos 1 son 7, ¿verdad? Entonces B se puede escribir como 2 veces pi. Y aquí me falta otra vez el 2pi. ¿No les digo? Y aquí son 7 tercios de R0 cúbica, si no estoy mal. Ok, en todo caso, ahora sí ya podemos hacer la comparación. Este es el resultado que obtenemos para B. Y quiero que observen lo siguiente. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que las partículas que componen nuestro sistema son esferas o son esféricas, impenetrables a una distancia R0, entonces es efectivamente como si fueran esferaduras, ¿sale? Y el volumen de la esfera, entonces, de la partícula, pues vendría siendo básicamente esto que tenemos aquí, si acaso con un 2, si ustedes quieren agregar, porque aquí tenemos la fórmula para el volumen de una esfera. O sea, podríamos llamar B igual 4 veces pi R0 cúbica entre 3. Y entonces ustedes pueden observar que el B que obtenemos de nuestro modelo es B medios. El B medios no me gusta. No, mejor le llamamos B de una vez directamente. B medios. Déjenme revisar. Quiero identificarlo ya directamente con la ecuación de Van der Waals. B se toma como 2 veces pi R0, claro, para no cargar este medios que está aquí. A este le llamamos B. Y noten que tenemos aquí B más un término que se me antoja llamarlo A, entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Aquí hay nada más un problema con el signo. Algo está chueco con el signo. Déjenme revisar. Ah, ok, perdonen ustedes, sí, ya sé cuál es el error del signo. Fíjese, un detallito con el signo.
El potencial phi0 es un potencial de interacción atractivo, por lo que tiene que ser negativo. Pero al momento de sustituirlo en la exponencial, recuerden que f de r es la exponencial de menos beta veces el potencial, pero el potencial es menos phi0. Quiere decir que esto no debería llevar signo. Este no debería llevar signo. Entonces aquí es un más, si quieren se los recalco por un error mío, solamente porque no tomé en cuenta ese signo, y finalmente aquí tendría un signo más y no un signo menos. Esto nos lleva a que en todas estas expresiones este signo es menos, este signo es menos, y finalmente este signo es menos. ¿Vale? Esta es entonces la expresión que nosotros tenemos para nuestro modelo. Donde B lo hemos definido ahí arriba, pero el A, mejor lo defino aquí arriba. Donde A tiene que ver efectivamente con la interacción. A es 2 veces pi phi0 por 7 veces R0 cúbica dividido entre 3. Entonces aquí claramente el parámetro A, pero el parámetro B, tiene que ver con el volumen efectivamente de las partículas. Nuestro modelo de interacción, que nuestro modelo de interacción se propone una barrera de potencial infinita, que es lo que provoca que las partículas sean impenetrables, lo que significa que tienen un volumen finito, que no puede ser sobrepuesto, que no se pueden sobreponer dos partículas del sistema. Por otro lado, el parámetro A tiene que ver con la interacción. ¿Ok? De hecho, la interacción, en este caso, A es positivo. Si A es positivo, entonces nosotros tenemos una interacción atractiva. Pero si este phi0, por ejemplo, cambiase a positivo, o sea, si nosotros tomamos este pozo de potencial y en lugar de pozo de potencial lo hacemos como si fuera ¿cómo se llama? Una barrera de potencial finita, entonces la interacción sería repulsiva, ¿sale? Y esto entonces es consistente también con la visión que tenía Van der Waals acerca del signo de A. Si nosotros tenemos un A positivo, entonces eso tiene que ver con interacciones atractivas, mientras que si el A es negativo, tiene que ver con interacciones repulsivas. Con la interacción, si es positivo, las partículas tienen una parte de atracción, tienen una parte atractiva, tienen un potencial, tienen una parte del potencial atractivo. Pero si es negativa, entonces la interacción es repulsiva. Doctor, ¿Escucho? cuando define la B, pues es la del volumen, pero la B mayúscula no le falta, o sea, para definir a la B mayúscula ya, ¿no le faltaría dividir entre 2 a la B minúscula? Es que te refieres a esta B, tendríamos que dividirla entre V. Eso es lo que me quieres decir. No. Lo que pasa es que arriba queda un término, la Aquí. B mayúscula, queda como 2pi R0 al cubo entre 3. Ajá. Pero la definió como 4. Sí, la voy a redefinir. Esto es lo que quise decir hace ratito. Estuve cantinfleando un rato porque no sabía cómo definirla, pero lo que quería hacer es definirla como 2 veces pi R0 cúbica. Gracias por la observación. Ese 2 es el que dices que hacía falta aquí, ¿no? Sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, y claramente este coeficiente ahora sí ya se compara directamente con el que nos ofrece el desarrollo virial utilizando la ecuación de Van der Waals. Hace rato yo escribí
el desarrollo virial para la ecuación de Van der Waals, y de hecho pudimos, o pueden ustedes viendo sus notas, identificar el segundo coeficiente virial con esta combinación de los parámetros de la ecuación de Van der Waals. Y entonces aquí quedan plenamente identificados y su correspondiente interpretación no es heurística, sino que proviene directamente de un cálculo de la mecánica estadística, ¿sale? O sea, la interpretación es precisa, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra duda acerca de este tratamiento de un gas más o menos real, un poco más real que más allá del ideal. ¿Alguna duda? Bien, entonces hacemos una pausa. Nos vemos a las 10:30, ¿les parece?